Hoy, el diálogo nos lleva al domicilio del cerebro, a la forma en que se ubica y conecta. Y como en su exposición a lesiones suelen ocurrir cambios en la psicoactividad, es importante enterarnos de este tema. Solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. Existe un libro titulado Los errores del cuerpo humano, donde se detallan, con relación a la anatomía, que algunas partes del cuerpo son la evidencia de una evolución más que de un diseño original. Un ejemplo curioso consiste en la cercanía que comparten el tubo digestivo y el respiratorio en la parte posterior de la boca, la faringe y la laringe, y sabemos que los errores en ese pequeño pasaje pueden poner la vida de una persona en riesgo si se atora con algo. Y otro, más concreto, está en los dolores de espalda que padecemos los adultos, como resultado de habernos erguido hace miles de años, dejando a nuestra columna lumbar en un punto de concentración de peso que termina provocando desgaste y dolor. Pero ahora, hablando específicamente del cerebro, ¿será que este órgano está mal ubicado? ¿O será más bien que, por ser el asiento mismo de nuestra conciencia, se ha procurado un lugar de privilegios? Todos hemos visto el tejido mismo, los sesos, pues esa masa vive en la parte superior del cuerpo dentro de un cráneo, pero no está literalmente suelta dentro del duro hueso. En realidad está flotando, el cerebro flota todo el tiempo, exactamente como si tomásemos un envase rígido y en su interior colocásemos agua y un objeto que lo ocupase en más de la mitad de su volumen. Así está el cerebro dentro del cráneo, y entre él y la parte interior del hueso existen 3 membranas o capas que lo recubren y lo protegen. Esas membranas se llaman meninges. Además, a excepción de la sensorialidad que viene de los rincones del cuerpo, se encuentra muy cerquita de los órganos que captan el entorno, como el olfato, la vista y el oído, que incluye la orientación corporal, por ejemplo. O sea que si el cuerpo fuese una fábrica, seguramente el cerebro sería como la sala de operadores, la alta gerencia. Incluso nuestros reflejos intentan siempre proteger la cabeza frente a un golpe. El cerebro mismo como órgano no duele. Si nos duele la cabeza es porque la casa donde vive el cerebro está pasando por algún problema. Justamente porque el cerebro no duele es que se pueden realizar neurocirugías en las que el sujeto se encuentra despierto. Quería mencionar que además de los privilegios domiciliarios, el cerebro metabólicamente consume glucosa, proporcionada del torrente sanguíneo por toda una red de otras células que las envuelven. A esa barrera de guardaespaldas la llamamos barrera hematocefálica, y lo particular de lo psicoactivo es justamente poder atravesarla. De la energía, resultado de las grasas almacenadas, se alimentan, por ejemplo, otras partes del cuerpo como los músculos. Pero el cerebro, como órgano administrador, preferirá siempre lo proveniente del hígado, es decir, la glucosa fresca. ¿Por qué insistimos tanto en estos temas? Porque aunque entendiendo estos datos, la racionalidad manda que actuemos en consecuencia. Y sin embargo, el pensamiento científico debe afrontar un reto muy importante en su función de saber. Y por eso en un momento hablaremos sobre el trabajo del doctor Bennett Omalu y el cuadro llamado encefalopatía traumática crónica, un diagnóstico que instauró una controversia y de la cual vale la pena saber más. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas.
En el año 2002, el Dr. Bennett Omalu, médico patólogo de origen nigeriano que trabajaba en Estados Unidos, tuvo que realizar la autopsia de un exjugador de fútbol americano, un hombre de nombre Mike Webster, una exestrella en este deporte, por cierto, que había terminado sus últimos días quebrado, loco y abandonado. La conclusión a la que llegó Bennett Omalu fue que los cambios de conducta de esta exestrella de fútbol americano, las que padeció durante la última etapa de su vida, no estaban causados por problemas del hígado ni del corazón. Tampoco en el cerebro, al hacer una tomografía, se podía ver el daño, como hubiese ocurrido con Phineas Gage si hubiésemos podido hacer ese estudio. En este caso, solo observando al microscopio pequeños cortes del cerebro de Webster se pudo tener la explicación. Si calculamos todo el grado de exposición al que la cabeza del jugador, con los impactos en los golpes y contragolpes en la práctica del deporte, incluso en los entrenamientos, por supuesto, la suma total nos hace pensar que todo ese impacto fue generando microlesiones en el entramado del conexoma, es decir, microscópicamente se fue rompiendo. Muchos otros exjugadores de este deporte experimentaban cambios en determinado momento de sus vidas al retirarse, incluyendo inestabilidad emocional, impulsividad e irritabilidad, consumo de sustancias nocivas, alucinaciones e ideas delirantes. Este cuadro, que describió muy bien el Dr. Bennett Omalu, ya había sido observado en boxeadores. Es lógico, la cabeza humana no está diseñada para vivir a golpes. Otras cabezas sí lo están, como por ejemplo la del pájaro carpintero, que tiene un interesante mecanismo para proteger el cerebro cuando golpea con el pico. Cuando Omalu publicó sus datos, la Asociación de Fútbol Americano experimentó un conflicto, pues este deporte en Estados Unidos se practica desde temprana edad y forma parte de la cultura, como con cada sociedad, por supuesto. La crítica hacia el trabajo de Omalu se fundamentaba en estudios con menor rigor técnico e incluso con el descrédito personal. Todo esto aparece bastante bien reflejado en una película interpretada por Will Smith. La institución deportiva se sintió amenazada por un dato científico. Todos los días nos enfrentamos a datos científicos que intentan advertirnos sobre hallazgos en la salud y hacer hábitos de vida. Pero si los seguimos a todos, no nos quedará tiempo para vivirla. Además, la salud del cerebro es resultado de enfrentar retos y hacer hábitos. Esto involucra correr algún grado de riesgo, y para eso tenemos alarmas que gestionan nuestro entorno y nuestro encuentro con la realidad. Es decir, que no es intención de la ciencia paralizar la vida humana, y mucho menos proscribir el deporte. Entonces se trata de hacernos responsables que la cognición y el estado de ánimo dependen del buen funcionamiento del cerebro, de sus partes y la economía de sus conexiones, y además de la estructura donde habita, de la estructura donde vive el cerebro. Al que conocerlo, estudiarlo, examinarlo y lograr identificar las sustancias del entorno que intervienen en su funcionamiento y que además son herramientas para su balance, son la mejor manera en que la ciencia estudia y se estudia al mismo tiempo. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. Como todos los órganos del cuerpo, el cerebro ocupa un lugar físico y sostiene una relación con las demás partes. Sin embargo, tratándose del órgano donde asienta la conciencia y el juicio, son llamativos los privilegios domiciliarios y de metabolismo. A pesar de todo esto, la exposición a lesiones puede provocar cuadros que afectan la psicoactividad y que pocas veces reciben la atención profesional correspondiente. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Si quieres contactarte con nosotros,
Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo o a través del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasapsicoactividad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tus comentarios. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.